Un objeto es una instancia de una clase, es decir, una entidad que se construye a partir de las descripciones consignadas en una clase, datos y funciones, que por lo tanto se puede entender como una variable que se declara del tipo de dato de cierta clase. Un objeto es como tal la entidad tangible que permite acceder a los datos y funciones modeladas en el interior de la clase. Las clases es un modelo general o receta o plantilla que define el estado y comportamiento de cierto tipo de objetos. Una clase puede pensarse como una colección de variables, atributos o propiedades y funciones, métodos, que permiten representar un conjunto de datos y especificar las operaciones o procedimientos que permiten manipular tales datos. Se puede inclusive entender una clase como un tipo de dato personalizado similar a las estructuras, los structs, donde cada programador define los miembros que va a tener ese tipo de dato. De hecho, los tipos de datos nativos de C++ en realidad son clases. Los atributos son las características o propiedades que diferencian a un objeto de otro. Estos determinan la apariencia, estado y cualidades de los objetos. Los métodos son funciones o procedimientos que pueden realizar los objetos dentro de una clase. Por ejemplo, si se tiene una clase coche, los atributos serían la marca y modelo, y este podría tener métodos como arrancar y detener. Concepto de herencia. La herencia es uno de los conceptos fundamentales en la programación orientada a objetos, ya que permite la reusabilidad de variables y funcionalidades que se han definido en otras clases. Para hablar de herencia, se deben introducir los conceptos de clase base y clase derivada. Se conoce como clase base a una clase que va a heredar sus propiedades y funcionalidades a otras clases. Por otro lado, se conoce como clase derivada a una clase que se implementa mediante la reutilización de las propiedades y funcionalidades que se heredan de una o varias clases bases. La herencia contribuye en cierto grado con la escalabilidad de una aplicación, ya que cuando se debe modificar o eliminar una variable o un método heredado en todas las clases derivadas, entonces no es necesario que se haga individualmente en cada clase, sino que se hace directamente en la clase base, y las clases derivadas simplemente heredan la actualización de esos miembros. La herencia en C++ se utiliza en la implementación de una clase mediante el uso del operador dos puntos, seguidos del tipo de herencia y del nombre de la clase base de la que se busca heredar. Hay tres tipos de herencia, las cuales son herencia pública, que se refiere a la herencia en la que todos los miembros públicos y protegidos de la clase base conservan esos mismos niveles de acceso respectivamente en las clases derivadas. Herencia protegida, que es la herencia en la que todos los miembros públicos de la clase base adquieren el nivel de acceso protegido en las clases derivadas, mientras que los miembros protegidos conservan su nivel de acceso. Y herencia privada, que se refiere a la herencia en la que todos los miembros públicos y protegidos de la clase base adquieren el nivel de acceso privado en las clases derivadas. Método de encapsulamiento. La encapsulación es un mecanismo para reunir datos y métodos dentro de una estructura ocultando la implementación del objeto, es decir, impidiendo el acceso a los datos por cualquier medio que no sean de los servicios propuestos. La encapsulación permite garantizar la integridad de los datos contenidos en el objeto. Para que la abstracción funcione como debe, la implementación debe estar encapsulada. Nunca está de más recordar que cada clase debe tener dos partes, una interfaz y una implementación. El encapsulamiento permite restringir el acceso a los atributos de un objeto. Hay tres modificadores de acceso principales. El público, que es el acceso desde cualquier clase, el protegido, que es el acceso desde la clase a la que pertenece o clases derivadas, y el privado, que es el acceso desde la clase a la que pertenece. Los siguientes métodos permiten interactuar con atributos protegidos o privados, que son setters, que permiten asignar el valor a un atributo, y getters, que permiten leer el valor de un atributo. Toca explicar lo que es polimorfismo y abstracción. El polimorfismo permite que diferentes objetos implementen un método con el mismo nombre, pero cada uno de ellos puede tener una implementación diferente. El polimorfismo sirve para varios propósitos. Uno es la reutilización de código, que permite definir interfaces genéricas y escribir código que funciona con múltiples tipos de objetos sin tener que preocuparse por su clase específica. Otro sería la extensibilidad. Facilita su incorporación en las nuevas clases sin modificar el código existente. Si una clase nueva implementa una interfaz común,
se puede utilizar de la misma manera que las clases existentes. La otra sería, tercera, abstracción, ayuda a modelar el mundo real de manera más precisa, al permitir que objetos de diferentes tipos sean tratados de manera uniforme cuando comparten ciertas características o comportamientos. Para usarlo se necesita seguir unos pasos, que sería definir una interfaz o clase base, definir una interfaz o clase base que contiene los métodos que se pueden llamar de manera polimórfica. Estos métodos pueden tener una implementación vacía predeterminada si es necesario. Otro sería crear clases derivadas. Crear clases que hereden de la interfaz o clase base. Estas clases pueden implementar los métodos definidos en la interfaz o clase base. Otro sería utilizar el polimorfismo en el código principal. Crear objetos de las clases derivadas y utilizarlos a través de la interfaz o clase base. Esto permite que el código principal llame a los métodos sin preocuparse por la clase específica del objeto. Ahora pasaremos al otro concepto, que sería abstracción, lo cual sería que es la capacidad de simplificar y representar conceptos complejos mediante la creación de modelos abstractos que ocultan los detalles innecesarios y se centran en lo esencial. ¿Para qué sirve? Simplificación. Permite manejar la complejidad al enfocarse en aspectos importantes y omitir detalles irrelevantes. Otro sería modelado. Facilita la representación de objetos, datos y procesos en el mundo real en términos de clases, objetos e interfaces. Otro sería reutilización. Permite la creación de clases y componentes reutilizables que encapsulan funcionalidad común. Abstracción de datos. Permite definir estructuras de datos abstractas para representar mayor información de manera organizada y coherente. Mejora la legibilidad. Hace que el código sea más comprensible al ocultar la complejidad innecesaria. ¿Cómo se usa? Para aplicar la abstracción en el programa se siguen pasos, los cuales voy a decir a continuación. Identificar conceptos clave. Identifica los conceptos o entidades relevantes en tu problema o sistema que deseas modelar. Crear clases e interfaces. Definir clases, interfaces que representen estos conceptos de manera abstracta. Estas clases deben contener atributos y métodos que sean esenciales para el concepto, ocultando detalles innecesarios. Implementar herencia e interfaces. Utilizar herencia e interfaces para relacionar las clases abstractas con las clases concretas que representen instancias específicas de los conceptos. Utilizar la abstracción. El código principal crea objetos de las clases concretas y utilízalos a través de las clases abstractas o interfaces. Esto permite que el código se centre en los aspectos esenciales del concepto sin preocuparse por los detalles de implementación.